Bueno, aquí hay un nivel de unción muy grande. ¿Y cuál es el énfasis del mes de septiembre? La unción, repítalo duro, la unción. La unción de Dios está en este lugar, a pesar del calor. Bueno, les traigo un tema basado en la unción, porque hoy, este domingo cerramos con este tema, ¿verdad? Tema maravilloso, hermoso, donde el Señor nos ministra, nos mueve a buscarlo más, porque la unción todos la tenemos, todos somos ungidos por Él, pero ¿qué vamos a hacer con esa unción? Eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Qué vamos a hacer con la unción? El tema se llama el voto nazareo, ungidos y consagrados para Dios. El voto nazareo, no nazareno. Es muy diferente. El voto nazareo a ser nazareo. El Señor Jesús era nazareo de nacimiento, porque vivió en Nazaret, por él nació en Belén, pero se crió en Nazaret, por eso es nazareno. Pero vamos a hablar hoy del voto nazareo. Y eso está en número 6, del 1 al 6. Habló Jehová a Moisés diciendo, esto es parte de la ley de Moisés. Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo es un nazareato de todo lo que se hace a la vid, desde los granillos hasta los yejos, no comerá. Todo el tiempo del voto del nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo. ¿Cómo será? Santo. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se apartare para Jehová no se acercará a persona muerta. Y en el versículo 8, podemos también leer el versículo 8. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Eso es lo que identificaba al nazareo, que era un hombre o una mujer apartada para Dios, porque Dios demanda de nosotros santidad, porque Él es santo. Entonces, según esta ley, ¿verdad? Había personas que se podían apartar como nazareo desde el vientre de su madre, desde su nacimiento. Antes de nacer ya estaban apartados para Dios hasta el día de su muerte, o podría ser también por un lapso de tiempo que la persona ya adulta se decidía apartarse para Dios y ser santo. Vamos a estudiar la vida de un hombre que fue apartado desde el vientre de su madre como nazareo. Ya sabemos de quién se trata, ¿verdad? ¿De quién? La vida de Sansón, una historia maravillosa, pero a la vez triste, porque fue un hombre ungido antes de nacer, fue apartado para Dios. Y bueno, vamos a ver qué pasó en el trayecto de su vida, porque no cumplió con este voto. Y en Jueces 13, del 2 al 5, dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Y a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra. Bueno, el ángel le dijo a la mujer que no bebiera vino ni sidra, ni iba a comer cosas inmundas, porque desde el vientre ya el niño estaba apartado. Ella no podía comer nada inmundo ni tomar bebidas alcohólicas. Pues aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar. Aquí el objetivo, la misión de
gran hombre que fue apartado para Dios, para una gran misión. Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos, que eran sus opresores. Entonces, vamos a ver qué pasó con Sansón. Ya desde el vientre de su madre él estaba apartado, ¿verdad? Cuando él nace, sus padres ya sabían cuáles eran las instrucciones, cómo iban a criar al niño, cómo le iban a educar, qué le iban a enseñar. Y eso fue lo que pasó con Sansón. Cuando ya el niño empezó a tener entendimiento, ¿verdad? Y crecer, ya ellos le empezaron a decir: hijo, usted es un nazareo, usted es un apartado para Dios. Usted no puede, cuando sea joven, no puede tomar vino, no puede acercarse a cadáveres, y ni siquiera de sus hermanos o sus parientes más cercanos, no puede tocar nada que tenga que ver con cadáveres, ni animales, ni nada. Y sobre todo, no te puedes cortar el cabello, porque ese es el símbolo de tu unción. Ese era el símbolo visible de la unción de Sansón, su cabello. Entonces, estas tres cosas él las tenía que cuidar. Pero vamos a ver qué pasó con Sansón. Tal vez porque desde niño le estaban diciendo que era especial, que tenía algo especial, que no podía hacer esto, que no podía. Él como que quería ser normal, no quería tener esa unción especial porque cometió muchos errores. En su vida, desde que era joven, puso la mirada en las mujeres. Esa era una de las debilidades de Sansón. Eso lo dijo la pastora Diana el domingo pasado. Le faltaba carácter. Él se dejó llevar por las emociones, a pesar de que él sabía que él tenía el espíritu en él, el espíritu lo movía a hacer cosas grandes y que tenía una fuerza sobrenatural para hacer cosas, ¿verdad? Él tuvo un poco eso. Y vamos a ver qué pasó. En la siguiente cita vemos que esa unción especial él no la valoró, la tuvo en poco. Primero, vamos a ver 7 errores que cometió Sansón en su vida. El primer error está en Jueces 14:2. Primero, se inclinó por las mujeres que no eran de su tierra, de su nación. Había una ley, ¿verdad? La ley de Moisés decía que los hijos de Israel, no se podían casar con mujeres extranjeras, porque lo iban a desviar, lo iban a llevar a cometer, a idolatrar otros dioses, iban a hacer cosas incorrectas. Pero él no le importó, él se le olvidó eso, y él le dijo a su papá: yo quiero esa mujer. Se fijó en una mujer filistea, que a lo mejor era bien bonita, bien hermosa, y él como joven se dejó llevar por la vista. ¿Y qué pasó? Se inclinó por esa mujer. Y aquí vemos que ese fue un primer error. No podía inclinarse hacia mujeres extranjeras, lo hizo. El segundo error, en Josué 14:8 dice: manipuló el cuerpo de un león muerto. ¿Qué era lo que no podía hacer el nazareo? Tocar cadáveres, ¿verdad? ¿Qué pasó? Él le dijo a su papá: quiero esa mujer, y quiero esa mujer, y quiero esa mujer. Se empeñó, lo llevaron a que conociera a la mujer. Y en el trayecto, un león lo atacó. Ustedes pueden leer la historia todo, desde el capítulo 13 al 16, leanla toda para que entiendan todo cómo se desarrolla la vida de Sansón. Ahí está todo escrita. Cuando iban a conocer a la mujer, se le atravesó un león y él, como si fuera un capito, lo agarró y lo destrozó. Por la fuerza que venía, por la unción que él tenía esa fuerza sobrenatural. Mató al león y lo dejó tirado. Tuvo contacto con un cadáver, ¿verdad? Ya por ahí rompió la ley. Quebrantó su voto de nazareo. El segundo error, manipuló el cuerpo de un león muerto y se contaminó. No le dijo nada a sus padres que había hecho eso, porque sus padres velaban por que él cuidara su voto, porque ellos no querían que ellos querían que ese libertador, que ese hombre que se estaba transformando en el libertador de Israel, cumpliera su misión, ¿verdad? Eran sus padres. Y ellos, el ángel le dijo, y ellos cumplieron a cabalidad, pero fue él quien cumplió todos los votos. Y entonces manipuló ese cuerpo y se contaminó. Aparte se contaminó porque él hizo una apuesta con las personas que iban a la boda, porque se iba a casar con esa mujer, y él les dijo que mató a 30 personas porque había que entregar 30 vestidos. Entonces también se contaminó, pues en Jueces 13:14 dice que él también se contaminó al matar a estas personas y agarrar de sus ropas. Entonces, segundo error, tocó muerto. No tomará nada que procede de la vid, ni beberá
Ajá. Y no comerá cosa inmunda guardada a todo lo que le mande. El tercero se contaminó con el banquete de los filisteos. Cuando hicieron la fiesta, ¿verdad? Sus padres, bueno, lo apoyaron, que iba a ser, ya era una persona tal vez adulta, un joven adulto. Entonces no lo podían, bueno, le dieron el gusto. Fueron al banquete y él, ahí lo dice, no podía tomar vino. Ahí no dice que él tomó vino, pero era un banquete con los filisteos. Me imagino las comidas y las exquisiteces, y él tenía que guardarse en eso, tanto de la comida como de la bebida. Entonces quebrantó otra vez su voto de nazareo, se contaminó en el banquete de los filisteos. El cuarto error que cometió Sansón, cometió impureza con una mujer prostituta de mala conducta. En Jueces 16:1 dice que él fue a Gaza y allí vio a una mujer prostituta y otra vez por la mirada pecó. Ajá. Pecó a través de la mirada y tuvo con esa mujer. Y después de eso fue y estaba en un lugar donde era una fortaleza y lo tenían ahí preso. Y él, con su fuerza, a pesar de que él cometía errores, el Señor estaba con él. La unción de Dios está con él, porque vino y arrancó las puertas y las llevó a un sitio. O sea, Dios, a pesar de que su ungido estaba haciendo cosas incorrectas, Él lo estaba apoyando, no lo dejaba. Y así es Dios con nosotros. A pesar de que nosotros cometemos errores, fallas y debilidades, Él siempre nos va a apoyar, siempre nos va a ayudar. El Espíritu Santo nos va a levantar, a dar otra oportunidad para que hagamos las cosas bien. Eso fue lo que pasó con Sansón. A pesar de que él estaba quebrantando todos sus votos, todo el voto nazareo, Dios tenía misericordia de él y lo sigue usando a través con su fuerza, con esa majestuosidad que él tenía, ¿verdad? El cuarto error que cometió Sansón, cometió impureza con la mujer prostituta en Jueces 16:1. En el 16:1 dice que él estuvo con esa mujer prostituta y quebrantó. Fue Sansón a casa y vio allí una mujer ramera y se llevó a ella. O sea que él no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. O sea, él estaba haciendo las cosas como que dale, que no viene carro, cometiendo errores y fallas, ofendiendo a su Dios. La unción la puso a un lado, no valoró esa unción no valoró esa unción, ¿verdad? Que tenía, algo tan valioso que él tenía, y lo puso en poco, lo tuvo en poco. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos que el Espíritu Santo está en nosotros, que es nuestro amigo, que es una persona, y lo humillamos, lo hacemos entristecer, lo hacemos que él se desmotive, ¿verdad? Porque él es una persona, él siente, él padece. Entonces, nosotros tengamos mucho cuidado con la unción que Dios nos ha dado, porque nosotros podemos ofender al Espíritu Santo y Él se va a contristar. Sin embargo, nos va a perdonar y nos va a dar otras oportunidades como a Sansón. Pero va a llegar un punto que si nosotros no corregimos y no entramos por el carril, pueden ocurrir consecuencias graves, como fue en el caso de Sansón. El cuarto pecado, error 5, se enamoró de Dalila, la filistea. Jueces 16:4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Ahí es donde vemos que estuvo la mayor situación o la debilidad más grande de Sansón eran las mujeres. Entonces, como los filisteos sabían que él tenía algo, ellos sabían que tenía algo. Cuando una persona es ungida, luce, ¿verdad? Resalta, hay algo en él que los demás quieren tener. Entonces los filisteos odiaban a Sansón porque sabían que él tenía algo especial. Y se apareció esta mujer, como a veces se aparece, ¿verdad?, el enemigo a poner una zancadilla. Bueno, para completar la cosa, ¿verdad?, después que Sansón había cometido estos errores, ocurre esta parte más fuerte, que es donde él pierde totalmente su unción. Se enamoró de la mujer filistea y tuvo un romance con esta mujer, y resulta que esta mujer, bueno, fue la trampa para apresarlo y descubrir qué era lo que él tenía, por qué él tenía esa fuerza, por qué
porque él tenía algo especial. ¿Por qué este hombre podía matar hasta 3.000 personas? Podía con una quijada de burro matar a tantas personas. O sea, había algo grande en él. Y esta mujer, vemos que lo insistió, quería saber cuál era esa fuerza que él tenía, qué era lo que él tenía. Y él nunca había revelado que su fuerza venía del voto nazareo. Y vemos acá que esta mujer insistió tanto que a él no le importó. O sea, dijo, bueno, no me importa, amo a esta mujer, quiero a esta mujer, besito con esta mujer. La persona cuando se enamora, ¿verdad? Como que no piensa, ¿verdad? No analiza, y esto fue lo que pasó con Sansón. Se dejó envolver, se fascinó por esta mujer, se dejó fascinar. ¿Y qué pasó? Le descubrió el secreto de su fuerza, que era el voto nazareo, que era la visibilidad de su voto era el cabello. Y dice que tenía 7 crinejas, ese pelo sería hermoso, larguísimo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? La mujer lo endulzó y lo acostó en sus piernas, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Lo durmió. Y Dalila no le cortó el cabello. Vino un filisteo y se le cortó. Y cuando le dijeron, Sansón, los filisteos contra ti, él no pudo hacer nada, porque había perdido su fuerza, había perdido todo, había entregado todo, y Dios ya no pudo hacer nada. Eso lo dice en Jueces 16, del 16 al 19. Y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guarejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Entonces aquí vemos la triste historia de este hombre que en repetidas ocasiones 7 crinejas tenía, ¿verdad? 7 pecados cometió. Cada pecado que él cometía era una crineja menos. Y la última crineja era su fuerza. O sea, simbólicamente representa eso, pues que la última crineja era su fuerza, y también faltó ese voto. Y aquí vemos que como este hombre quedó inutilizado, quedó allí sin fuerza. Cuando él fue a levantarse ya no estaba en esa fuerza. Entonces aquí vemos, menospreció la unción, tal como lo hizo Esaú. ¿Esaú qué hizo? Él menospreció su bendición por un plato de leche, por el hambre que tenía, ¿verdad? Entonces aquí en el caso de Sansón, él menospreció su unción por las caricias de una mujer, por enamorarse de la mujer incorrecta, cuando ya sus padres le habían dicho todo lo que era incorrecto, y sin embargo no le importó. Y qué triste, ¿verdad? Cuando una persona que ha sido apartada para Dios, con un liderazgo tan hermoso, ustedes saben lo que es un libertador de una nación, y que haya desobedecido a todo lo que Dios le pidió. Claro, no es fácil ser nazareo, ser apartado para Dios no es fácil, porque es dejar a un lado todos los placeres, todo lo que el mundo le ofrecía. Y eso es lo que pasó. Él como joven, él quería ser como los demás, quería disfrutar como los demás, pero Dios tenía un plan con él, un propósito, pero él no lo valoró. Entonces protejamos nuestra unción, no seamos como Sansón, que seamos descuidados, no. ¿Por qué? Porque nos puede pasar como él, que perdió todo. Y vemos la triste historia después que lo agarran los filisteos, lo llevan preso y le quitan lo más valioso, que fueron sus ojos. En ese tiempo la tortura era tan grande que le quemaban los ojos, se los quemaban y se los sacaban. Y ahí, imagínense ustedes, qué tristeza, ¿verdad? Ver que este hombre que tuvo tantos privilegios perdió todo por quitar la mirada de Dios. Y aquí vemos que todo empezó por los ojos, ¿verdad? Cuando se fijaron en aquella mujer filistea, aquella primera mujer, porque ahí dice que tuvo con 3 mujeres. ¿Y qué pasó? Muere ciego. ¿Por qué? Porque hizo todo lo contrario al voto nazareno. Aquí vemos que él hizo una petición a Dios. Cuando él se dio cuenta que había perdido todo, le hizo una petición a Dios y le dijo: Señor, en el 20, 16-20,
el último error fue de Sansón. Pensó que Dios todavía estaba con él, pero ya Dios se había ido. Y en el 16:20 dice, y le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El Señor, el Espíritu Santo se puede apartar de nosotros si nosotros somos ligeros, si nosotros no hacemos lo que Él nos manda. Entonces aquí está este ejemplo claro. No juguemos con la unción, no juguemos con lo que Dios nos ha dado, que es valioso. Lo que Él nos ha dado es poderosísimo. Entonces no imitemos a Sansón en este particular, ¿verdad? Que dejó a un lado todo quería ser como los filisteos. De hecho murió entre los filisteos lo mataron, o le quitaron los ojos, ¿verdad? Y fue el hazme reír. Después fue que él fue el líder, el hombre reconocido, el hombre amado por el pueblo de Israel porque los estaba liberando. O sea, tenía tantos privilegios. ¿Cómo terminó? Ciego, pobre, el hazme reír de la gente, harapiento, ¿verdad? Moviendo una piedra de moler, ¿verdad? Y allí, 7, el séptimo error, pensó que Dios todavía estaba con él, ¿verdad? Cuando los filisteos contra ti, no sintió el mismo poder, como ya dijimos. Entonces, hay una gran lección que podemos aprender de la vida de Sansón. Después de estar en la posición de líder, llamado y dirigiendo a su pueblo, gozando del respeto y admiración de todos los pueblos, terminó pobre, prisionero, harapiento, encadenado, ciego, sin honores, sin posición, sirviendo de juguete y burla del enemigo. A eso fue lo que llegó Sansón. Pero Sansón, en el versículo 28 y 30 al 30, dice, él le pidió a Dios la última oportunidad. Él tenía un poquito de fe todavía. Después que hizo todo lo que hizo, ¿verdad? Todavía había un poco de fe en él. Y eso es lo que pasa. Si nosotros nos equivocamos, erramos, nos fallamos, el Señor lo que pide es un poquito de fe para poder él actuar. Y esto fue lo que pasó con Sansón. Él tenía todavía un poco de fe. Y él le pidió a Dios la oportunidad de vengarse de sus enemigos, de vengar sus ojos, porque le habían quitado algo tan valioso que era la vista, ¿verdad? Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí, ahora de mí, y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y le dijo, los filisteos tenían un banquete, ¿verdad? En uno de sus edificios más lujosos, ¿verdad? Y ahí estaban adorando a su Dios, ¿verdad? Ellos le estaban rindiendo honores a su Dios porque habían cautivado tenían cautivo su enemigo. Y resulta que allí ocurrió algo muy grande. Sansón pidió a la persona que lo conducía que lo llevara a las columnas, y ahí se agarró de la columna y él le pidió a Dios que le diera la fuerza que necesitaba. Asió luego Sansón las 2 columnas del medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y lo que mató al morir fueron mucho más de lo que había matado durante su vida. Qué impresionante, ¿no? Dios hizo como quiso. El pueblo de Filistea que quisieron avergonzarlo, y de hecho lo hicieron, o sea, fue un hazme reír, fue una burla. Mira, este es el gran líder, ahora mira cómo está. Se reían. Pero Dios hizo venganza. A pesar de que él hizo lo que hizo, Dios le dio la victoria. A pesar de que él perdió la vida en ese sitio, murió con los filisteos, pero así sería esa fuerza, porque el cabello le volvió a crecer. Un aplauso para el Señor, porque siempre nos da otra oportunidad. El número de su fuerza creció, y no era el cabello, era la fe que él tenía, ¿verdad? Él dijo, Señor, aunque sea la última vez, ayúdame a vengar a mis enemigos y a vengar mis ojos, porque me dejaron ciego. Él diría, bueno, Señor, esta es la recompensa o este es el pago por lo que yo hice, pero Señor, véngame de estos enemigos. Y eso fue lo que pasó cuando él
agarró esas columnas, vino esa fuerza sobrenatural que tienen los hijos de Dios para hacer las cosas posibles. Con fuerza sujetó esas columnas y todo ese edificio se vino abajo y murieron más en ese momento. Murieron más personas que lo que había matado toda su vida. O sea, que Dios le dio la victoria. Dios lo honró, porque a pesar de todo, allí en la cárcel, allí donde él estaba clamando a su Dios, pidiendo perdón, sufriendo por haber hecho las cosas incorrectas, haberle faltado al voto nazareo, que era un voto tan delicado, era un voto tan hermoso, ¿verdad? El ser apartado para Dios es lo más hermoso que nos puede pasar a nosotros. Es algo sobrenatural, no es algo de este mundo, no es de la carne, es del Espíritu. ¿Cuántos quieren tener ese voto del Nazareo? ¿Cuántos quieren ser apartados para Dios, consagrados para Dios, hacer las cosas como Él las manda? Aunque somos humanos y nos vamos a equivocar, Él siempre nos va a dar otra oportunidad para hacerlo mejor. Y que eso fue lo que pasó con Sansón. Aunque fue al final, aunque murió con los filisteos, él se arrepintió, ¿verdad? Y Dios lo vindicó, Dios le dio la victoria, y le dio la victoria al pueblo de Israel. Vemos que Sansón murió entre esos escombros, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Sus hermanos fueron a buscarlo y lo enterraron en el sepulcro de sus padres. No quedó ahí con los filisteos, le dieron cristiana sepultura. Pero qué lamentable, ¿verdad? La vida de este gran hombre, ¿cómo terminó? ¿Verdad? No imitemos a Sansón en lo malo, sino en lo bueno. Lo último que hizo fue grandioso, porque Dios le devolvió esa unción y pudo lograr el objetivo como líder de matar a más personas de las que había matado en toda su vida. El reinado el liderazgo de él duró 20 años. 20 años fue juez en Israel. Entonces vamos a ver la historia de otro hombre que fue totalmente diferente. También fue apartado para Dios desde su nacimiento, pero él sí cumplió todo lo que Dios le mandó. Se trata de Samuel, un referente de una vida ejemplar, también un hombre ungido por Dios, un hombre apartado. Su madre también era estéril, igual que la madre de Sansón, fueron estériles. Ellas no podían dar a luz, o sea que fueron un milagro ya que nacieran estos niños, ¿verdad? Pero en el caso de Samuel, cuando tenía 4 años, su mamá lo destetó, ¿verdad? Porque ella lo pidió con ansia, con deseo a Dios, al único que la podía hacer, dar a luz un hijo. Y sabiendo que el pueblo de Israel estaba bajo presión, ella quería, anhelaba crear un hijo o levantar un hijo que fuera el libertador de Israel. Y eso fue lo que pasó. Fue consagrado Samuel desde su nacimiento, desde el vientre de la madre. Y él, cuando tenía 4 años, fue decretado. Imagínense un niño de 4 años en un templo, ¿verdad? Yo me imagino cómo sería un niño tan chiquito. Un niño de 4 años todavía tienen que atenderlo, bañarlo, darle su comida. Pero él, no sé cómo hizo, pero él me imagino que su mamá lo enseñó a cómo defenderse. Y él lo dejó su mamá allí en el templo y él, obediente, se quedó allí, ¿verdad? No se puso a llorar, no hizo pataleta, él se quedó allí tranquilito y estuvo con el sacerdote Elí. Y allí Elí lo formó como sacerdote. Samuel 1:11 dice: e hizo voto a Ana diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. También era un nazareo. ¿Cómo era Samuel? Nazareo. Pero vamos a ver que este hombre en toda su vida fue intachable, fue íntegro en todo lo que hizo. Y vemos aquí, su nombre significa nombre de Dios. Fue dedicado a Dios por su madre Ana, como parte de una promesa a Dios. Antes que naciera, ¿verdad? Le concedió a ella Dios su petición y fue fiel a su promesa de llevar al niño al templo. Tradicionalmente los hijos de los sacerdotes, Elí era el sacerdote, y tradicionalmente quienes debían asumir ese rol de sacerdote eran los hijos. Pero los hijos de Elí hicieron lo correcto. Ofnis y Fines, ¿verdad? Estaban haciendo
lo malo delante de los ojos de Dios. Y Samuel estaba viendo todo esto, pero él no se contaminó con estos sacerdotes que no están haciendo las cosas correctamente. Aquí vemos que sí se puede, ¿verdad? En el caso de Sansón, él rompió todos los votos, todos los requisitos, ¿verdad? Pero en el caso de Samuel, a pesar de que estaba viendo las cosas incorrectas, él se mantuvo y él permaneció fiel, ¿verdad? En 1 Samuel 2:17 dice: era pues muy grande delante de Dios el pecado de los jóvenes, de los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Dios, estaban haciendo cosas incorrectas. Y aquí vemos, Samuel crecía en estatura para con Dios y los hombres, lo dice en 1 Samuel 2:26. Vamos a ver qué títulos tuvo Samuel. Fue juez, fue vidente, fue profeta, fue un líder militar, fue un sacerdote, fue un hacedor de reyes y fue un siervo leal de Dios. Vamos a ver 4 características que lo identificaron como un hombre apartado para Dios. La primera característica es: nunca se apartó de Dios. 1 Samuel 3:19. Y Sansón creció y Jehová estaba con él. Aquí vemos que se levantó en el pueblo, en el templo, ¿verdad? Y es todo lo que él hacía, giraba en torno a Dios. Nunca se apartó de Dios en todo el tiempo de su caminar. Ahí dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Nunca se apartó de Dios en todo el tiempo de su caminar. Desde pequeño estuvo en el templo. Y aunque vio el mal ejemplo de los hijos de Elí, esto no lo hizo hacer lo mismo que ellos. ¿Por qué? Porque él sí tenía claro lo que era su voto, cuáles eran sus requisitos delante de Dios. Él no lo negoció, ¿verdad? Él se mantuvo fiel a su Dios en todo momento. La segunda característica de Samuel es: perseveró en la palabra. 1 Samuel 3:19 dice: y no dejó caer ninguna de sus palabras. Una vida ejemplar, obediencia total a la palabra de Dios. Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Un aplauso para esas personas, por esos hermanos que nunca dejan caer en la palabra, siempre están hablando de la palabra con su vida, no se dejan llevar por las emociones, no se dejan llevar por lo que creen, por lo que piensan, sino que acuden a la palabra de Dios para que sea su guía, para que sea su brújula, ¿verdad? Esto fue lo que hizo Samuel. Siempre acudía a la palabra de Dios. 3. Fiel al ministerio. 1 Samuel 3:20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció a Samuel como fiel profeta de Jehová. Fiel al ministerio. Se mantuvo siempre allí, legislando, juzgando al pueblo, guiando al pueblo. Al contrario que Sansón, que hizo las cosas como a él le parecía y no terminó de juzgar al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero Samuel se caracterizó por ser un juez correcto, íntegro, que todos lo buscaban para que los ayudaran, porque era un hombre ungido por Dios, que mantuvo su unción siempre. Y la cuarta característica: testificó a otro del poder de Dios. O sea, 1 Samuel 3:21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. La vida ejemplar de Samuel se caracterizó por ser un portavoz del poder de la palabra de Dios. Y Israel llegó a conocer a Dios a través de Samuel. Samuel fue un ungido de Dios, un hombre ejemplar. Siempre lo citamos, siempre leemos la historia de Samuel. Las mamás les encanta ponerles el nombre de Samuel a sus hijos, ¿verdad? Por esa unción que tenía ese niño, ¿verdad? Desde el vientre de su madre. Fue algo demasiado especial, algo demasiado hermoso. Cómo Dios puede escoger un niño desde que no había nacido y ya era especial. Entonces,
Las madres que están embarazadas, si van a tener varón, pónganle Samuel, para que tengan esa unción de ese profeta, de ese gran varón de Dios. Reflexión. Como resultado de haber llevado una vida bajo los principios, Samuel llegó a constituirse en una persona ejemplar a tal punto que nadie en el pueblo se atrevió a acusarle de ninguna falta. Nadie. Porque era un hombre transparente en su proceder. Y así tenemos que ser nosotros, transparentes, que todo lo que hagamos, ¿verdad?, se evidencia que somos hijos de Dios, en nuestras casas sobre todo, porque una cosa es afuera y otra, a veces cuando estamos en la casa se nos salen los clavos, como decir, ¿verdad? Y pegamos los griticos y queremos hacer cosas, pero el Espíritu Santo sabe, no tenemos que pedir perdón si hacemos cosas incorrectas, ¿verdad? En el trabajo, en la universidad, en el liceo, en la escuela, ¿verdad? Los muchachos que son cristianos, ¿verdad? Tienen que dar testimonio en todas partes, no solamente en la iglesia, en todo lugar debemos ser como Samuel, que digan de nosotros, esa es una persona íntegra, esa es una persona que tiene algo especial, tiene una unción especial. Amén. Seamos como Samuel. Amén. Y no imitemos a Sansón, que a pesar de que sabía, que fue instruido desde su infancia, de que no debía romper el voto nazareo, lo hizo. Samuel sí permaneció firme en su voto nazareo. Y aquí vemos que cuando murió Samuel, en 1 Samuel 23:1 dice que todo Israel lloró a Samuel. Todos amaban a Samuel. Y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová... 25:1. Todo el pueblo lloró a Samuel. Al contrario de Sansón, que tuvo que ser sacado de esos escombros, ¿verdad?, para ser enterrado con su pueblo, porque si no iba a quedar ahí con los filisteos, ¿verdad?, como una vergüenza. Pero Dios siempre tiene misericordia. Vemos que murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá y se levantó hasta ahí. Entonces vemos cómo terminó, aún en su muerte. Samuel fue puesto en alto, fue reconocido. Todo Israel, ¿tú sabes lo que todo un país llorando a una persona? O sea, se reconoce que hizo una gran labor. ¿Por qué? Porque se dejó usar por Dios, dejó que el Espíritu de Dios que estaba sobre él siempre se dejaba guiar por él no hizo las cosas en sus emociones, en lo que él pensaba, en lo que él creía, no, así debemos ser nosotros, hermanos, debemos dejarnos guiar por el amado Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía, Él es el que nos muestra, Él es el que nos revela. Como sabemos, el Espíritu Santo es una persona y muchas veces herimos su corazón. No evitemos herir el corazón de Dios. ¿Cómo no lo vamos a herir? Cuando estamos así como hoy, ¿verdad?, adorando a Dios, que nos gozamos en la alabanza, en la adoración, ¿verdad? Cuando salimos a evangelizar, cuando salimos a hacer una obra social, cuando vamos a visitar a un enfermo, ¿verdad? Una cosa que es importante decir, que en el caso de Dalila, que fue en el caso de Sansón, perdón, que se dejó manipular por Dalila, la Dalila de hoy en día no son las mujeres nada más, para los hombres puede ser, ¿verdad?, por la vista, pero una Dalila puede ser cualquier situación que nos aparte de Dios, puede ser una adicción, puede ser el internet, puede ser las redes sociales, puede ser cualquier cosa que a mí me pueda estar apartando de Dios, que no deja que yo mantenga mi unción, que yo mantenga viva esa llama del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado con esas Dalilas que se van a atravesar, porque el enemigo es astuto. Cuando uno está buscando más de Dios, él te va a poner una zancadilla. Entonces tengan cuidado con esas Dalilas de hoy en día. Y al contrario, nosotros somos los nazareos del siglo XXI. En estos tiempos, los votos del nazareo no son, ¿verdad?, dejar el cabello largo, no tocar muertos, sino consagrados a Dios a través de la oración, a través de la adoración, a través de ayudar, ¿verdad?, de poder dar un consejo a alguien que esté pasando por alguna necesidad económica, social,
financiera, que nosotros podamos ayudar a alguien, ¿verdad? Es una manera de ser un nazareo, buscar de Dios cada más y más para poder ayudar, porque eso es lo que quiere Dios, que cada vez estemos en un nivel mayor, para poder dar más. Cuando pasamos por los procesos, es porque el Señor nos está dando una enseñanza, nos está enseñando para poder ayudar a otros. Si yo paso por un proceso y que no entiendo, y Señor, ¿por qué? Y porque ahora no tengo los ingresos, y por qué perdí el trabajo, y por qué estoy enfermo, y por qué esto, y por qué, ¿verdad? Es porque el Señor algo quiere sacar de nosotros que está incorrecto, algo nos quiere fortalecer para poder dar al que no tiene, para poder ayudar al necesitado. Entonces no nos quejemos, no protestemos delante de Dios. Si le podemos preguntar, hermano Espíritu Santo, ¿qué me quieres enseñar acerca de esta situación que estoy viviendo? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Verdad? Y el Espíritu Santo te va a decir y va a acelerar el proceso, pero cuando nos quejamos, el proceso se queda instantáneo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nos quejemos, perdón. Él quiere que le glorifiquemos aún en medio de la prueba, aún en medio de la necesidad. Nosotros vamos a ser fortalecidos así como Samuel, porque Samuel tuvo que haber tenido muchos problemas, porque todo no fue bello, ¿verdad? Aquí hablan de las cosas buenas, pero él tuvo que haber pasado su proceso, era un humano, era un humano como nosotros. Entonces, si Samuel lo pudo, nosotros también. Y esta historia de Sansón está en la Biblia como referente para no hacer las cosas que hizo. Porque como él era humano, podemos decir, él era humano, muchacho, concha, el pobrecito, tuvo que cumplir con esos votos tan estrictos, ¿verdad? Pero aquí vemos que Samuel sí lo pudo cumplir. Entonces sí podemos. Entonces, ¿quiénes quieren apartarse para Dios? ¿Quiénes quieren tener ese voto con Dios? Ser los nazareos del siglo XXI, pasen adelante para orar por ustedes.